Job capítulo 42 de la palabra de Dios nos da una reflexión muy hermosa de la cual usted y yo necesitamos entenderla. Y la reflexión es: aprende del proceso. Y no es fácil para todos los que tenemos hijos, para todos los que vivimos con familias, para todos los que pasamos el día a diario con ciertas preocupaciones, ciertas dificultades, ciertos problemas que en nuestro camino vamos enfrentando. Y cuando hay las crisis económicas, cuando hay las crisis familiares, cuando tenemos en momentos de querer decir, no puedo más con esta carga. Y aquí nos damos de cuenta el proceso de este varón, del cual tuvo que vivir, que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, aún del mundo entero, lo va a pasar. Pero algo que tenemos que tener claro, y es que el Señor, por medio de esta palabra, por medio de la Escritura, nos está dando un ejemplo muy lindo y nos está llevando a personajes que vivieron, como usted y como yo, personas comunes y corrientes, que vivieron tiempos difíciles. Aprende del proceso. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Oye, te ruego y háblame. Te pregunté y tú me enseñarás. Sabemos que la historia o la palabra de Dios nos está hablando y nos dice que Job pasó por un proceso donde perdió familias, perdió hijos, perdió bienes y todo lo que había adquirido durante un tiempo. Aún la palabra nos enseña que en la misma palabra nos dice que aún su mujer le dijo una palabra tan fuerte que lo hirió: maldice a tu Dios. ¿Cuántos de ustedes han peleado con Dios por cualquier situación que se les ha presentado? Job estaba pasando por ese proceso de la cual no quisiéramos vivir, pero Job lo estaba viviendo. Estoy hablando de aquel varón de Job. ¿Usted sabe lo duro que es después de adquirir tanto y quedar en la nada? De tener bienes, posesiones, criados, todo lo que se le podía tener en ese momento. Aún hoy en día hay personas que lo han tenido todo, pero también lo han perdido todo. Muchos toman, porque no analizan, porque no piensan, porque no confían. ¿En quién? En Dios. Toman las malas decisiones, acarrean consecuencias dolorosas. Pero el que está firme en la palabra, el que está firme en Cristo, el que sabe que Dios está con él, no maldice, sino que se goza en la prueba. Siente el respaldo de Dios en medio del dolor, en medio de la situación, en medio de la angustia. Por eso, mi amigo, este pasaje de la cual él le dice, aquí donde él habla, voy a leer el 3 nuevamente. ¿Quién es el que oscurece
el consejo sin entendimiento. Aleluya. Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job lo tenía todo: familia, economía, todo lo podía tener aquel varón. Pero aquí hay algo que usted debe de entender en el mismo 3. Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántos de ustedes, amigos, que están aquí, ven la gloria de Dios manifestada, pero no tienen a Dios? No conocen al Todopoderoso, al que le dio todo lo que usted tiene, esa bendición. ¿Cuántos de los que están aquí han visto maravillas, milagros de Dios? Amén. Pero no conocen al dueño de los milagros, al dueño de las maravillas. ¿Sabe por qué? Porque hay que buscar la palabra para que llene ese Espíritu de Dios nuestra vida y podamos entender con sabiduría lo que Dios quiere hablar a su vida. Iglesia, Job, en ese momento yo me lo imagino desesperado, agobiado. Pero ¿sabe algo? Eso no lo dicen las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que él estaba esperando en Dios. Cuando el mundo no entiende, la imaginación está mal. Se termina de perder todo. Pero cuando hay sabiduría de Dios, hay confianza. Y sabe una cosa, que en este momento yo puedo ver a Job en medio de tanto dolor, tanta situación, tanto problema, hermanos. Usted sabe lo duro que es perder a sus hijos. Los bienes vaya y vengan, porque usted vuelve y adquiere. Pero sus hijos, iglesia, sus hijos, cuando usted cree que primero debe de partir usted y quedan sus hijos, y cuando esto pasa, ¿cómo se le llama? Huérfanos, ¿cierto? De padre y madre se partieron. Pero cuando es al contrario, iglesia, que son los hijos los que parten y quedamos nosotros los padres, eso no tiene nombre. Imagínense ese dolor tan profundo que pudo tener aquel varón Job en aquel lugar y en aquel tiempo. Y hoy no nos vamos muy lejos, mire, transpórtelo al tiempo de ahorita. De tenerlo todo, lo hemos perdido todo. De usted estar en sus tierras y abandonarlas por conflictos armados. De usted vivir una vida que usted aparentemente sentía que estaba bien, y es emigrante porque ha dejado sus tierras. De usted tener a sus hijos como gallinas con polluelos al costado suyo, y de uno en uno se han ido, y usted verlos partir. Por eso, iglesia, el proceso de Job no fue fácil, pero este proceso nos está enseñando algo. Tu proceso bajo la cobertura de Dios es posible, iglesia. Aprende del proceso. Por eso en este pasaje, de la cual voy a meter en el versículo 4, donde dice: oye, te ruego y háblame. Te pregunté y tú me enseñarás. Aquí puedo ver que ahí Job aprendió a conocer y a entender a Dios, a conocer la profundidad de Dios,
Porque en el proceso es cuando nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. En el proceso es cuando nosotros debemos decirle, Señor, gracias. En el dolor es cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame. Siento que tu fortaleza me está invadiendo y me da fuerzas para avanzar, para crecer. Porque sé, Señor, que en este proceso y en este dolor, Señor, tú me levantarás. ¿Cómo? Como el águila. Algo que nos debemos de maravillar. Si usted analiza, hay un animal. Se me fue, como decimos por acá, la paloma. Se quita aún el pico. El águila. Pasan el tiempo, pasan los años, porque dura años. ¿Y sabe qué hace ese animal? Se va a un lugar bien lejos, bien alto. Y toda se la quita y vuelve a rejuvenecer. Y vuelve y dura otros años más. Ese animal, esa águila de la cual estamos hablando, puede ser usted. Que un problema no lo tambalee, que un problema no lo saque, que un problema no lo desvíe. Es que no puedo más. Ay, no, ¿para qué ir a esa iglesia? Tengo problemas con tal persona y entonces me mira feo. No, iglesia. Usted viene a buscar a Dios, usted vino a mirar qué le dicen o qué no. Usted vino a buscar a Dios. Aprende del proceso. Porque el proceso es de Dios. Lo permite Dios. Y cuando Dios permite un proceso, tiene un final de victoria en el proceso. La persona se levanta en el proceso. La persona crece en el proceso. La persona tiene la victoria. Porque la victoria no es del hombre. Antes Dios le da la victoria al hombre. Por eso en este pasaje de Job, de la cual estamos hablando, y dice en el 5, dice, de oídas te oía. Perdón, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, lo tenía todo. Pero no te tenía a ti. Hay cosas que necesitamos como iglesia aprender. El que nos da la bendición y conocer quién es el dador de la bendición. Cuando tú conoces el primordial fundamento del dador de tu bendición, del dador de la vida, estás conociendo a Dios. Mientras, iglesia, necesitamos aprender del proceso. Sigue la palabra diciendo, por lo tanto, me aborrezco, me arrepiento, el polvo y la ceniza. Pero yo me quiero devolver al quinto, porque esta es la clave fundamental, iglesia. Este es como quien dice, de todo el pasaje, de todo lo que vemos allí en las escrituras, en este versículo, en este capítulo 42, del versículo 5. Vemos, y en el 4 usted ve un diálogo. Yo te ruego y hablé y te pregunté y tú me enseñarás. Pero en el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No tires la toalla, iglesia. Sé que es doloroso, porque sé que estás pasando por un dolor. Quizás hasta tu almohada ha estado mojada. Porque la confianza la estás poniendo en Dios, pero todavía no ves la respuesta. Y crees que porque se ha demorado tanto, el Señor no está trabajando. Pero ¿sabes algo, iglesia? Que en medio
del dolor que hay en tu corazón, porque yo puedo sentir ese dolor. Él sí está trabajando. Él sí está obrando. El mundo dirá, la gente habla, no tienes cura. No tenga fe que te vas a morir. Pero la última palabra la tiene Dios. Ese sí tiene la última palabra. Porque el que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza se llama Dios, no el hombre. El hombre habla, dice, menciona. Pero Dios sí da el dictamen final. Por eso este varón Job le creyó a Dios. Y aunque la mujer ruñó, él estaba parado en la brecha. Hermano, párese en la brecha, iglesia. Párese en la brecha. Porque la última palabra la tiene Dios.